Llegó la sección de Forjando Futuros, porque en este 2018 también tenemos esta compañía y es precisamente porque hoy vamos a hablar acerca de algo. Recordemos que esto es el plan de restitución y sobre todo acompañamiento para estas personas que han sido víctimas del conflicto, y la verdad nos gusta saber el tema del día de hoy porque le va a aclarar algunas dudas a muchas personas y hablamos de la reparación colectiva. Por eso estamos acompañados en el día de hoy por el señor César Londoño, él es abogado de Forjando Futuros, y Alfredo Hernández, él es profesional de asistencia de la Unidad para las Víctimas. Es importante que todos tengamos claridad acerca de esto, entonces pues empecemos dando un saludo bien especial en este año que recién comienza, pero que seguimos trabajando por estas personas. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días y muy buenas noches para todos ustedes. Bueno, hablemos sobre esa reparación colectiva. ¿Qué es? Bueno, la reparación colectiva, buenas noches. La reparación colectiva se refiere a un componente de la reparación individual. La reparación colectiva se hace a las comunidades, a los grupos organizados, grupos políticos, grupos comunitarios, que cuando sufren un hecho violento, en ese momento ya se encontraban organizados y que ese hecho violento impactó a todo el grupo de una manera negativa. A esos grupos se requiere hacerle una reparación colectiva, la cual también consiste en las 5 medidas: indemnización, restitución, rehabilitación, garantías de no repetición y de satisfacción. Eso es lo que se conoce entonces como una reparación integral, que eso es lo que habla el programa como tal. Totalmente, simplemente que en este caso es colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque hay comunidades que en verdad tienen una concepción colectiva. Por ejemplo, la comunidad indígena. Cuando hay una violación de los derechos humanos en esta comunidad colectiva, que es los indígenas, el impacto altera a toda la comunidad. Por lo tanto, aunque de pronto recibió un hecho violento, un integrante de esa comunidad que está organizada, los afecta a todos. Por lo tanto, se requiere repararlos a toda la comunidad. Alfredo, yo tengo una inquietud con respecto a eso. Sí. No necesariamente es reparación colectiva si en una comunidad varias personas que la integran sufren hechos violentos, es decir, no necesariamente que sean muchos de una comunidad, tiene que repararse toda la comunidad. No, porque es que hay hechos en donde a nivel individual, en verdad, afectó a esta familia, pero a los de la otra cuadra, a los de las más alejados, aunque sean del mismo barrio, no alcanzan a afectarlos. Pero, por ejemplo, hay organizaciones, los periodistas, estaban organizados antes de que ocurriera algo. Por lo tanto, el impacto de unos pocos altera a toda la colectividad y requieren de una reparación colectiva. ¿Cuáles son esas reparaciones colectivas o de qué manera se puede reparar colectivamente a una comunidad? ¿Cuáles son esas entregas? Se hace un plan acordado con ellos en donde se empieza a reconocer cuáles son los sufrimientos, cuáles son los daños particulares de esa comunidad, y a partir de esos daños se concerta con ellos cómo se puede reparar. Entonces es una concertación, exacto, ellos escogen. Entonces necesitamos, para que la comunidad vuelva y recobre de pronto las vías, para que la comunidad se sienta que es reparada, ellos mismos deciden cómo puede ser la reparación colectiva entre ellos. ¿Y eso va desde un parque principal o la remodelación de la Casa de la Cultura de algún municipio? Cada grupo poblacional que está en vías de reparación colectiva selecciona cómo se van a sentir reparados. Ok, ¿cuáles son las situaciones puntuales para que las personas tengan esa información directa que dan lugar a esa reparación colectiva? ¿Cuáles son específicamente? Pues son cualquier tipo de daños a la violación de los derechos humanos. Simplemente que sean ahí en colectividad. Asesinaron, por ejemplo, al jaibaná de una comunidad indígena. Impacta a toda la comunidad indígena. Por lo tanto, no se podría reparar solamente a la familia del jaibaná. Hay que reparar a todos los que el jaibaná representaba en la comunidad. Y ellos deciden cómo es que se tiene que reparar.
Ok, las personas que hacen este tipo de reclamaciones, que van allá, ¿necesitan un abogado o ellas No, no. solas Es van, el- a ustedes les dan toda la asesoría? Claro, es el mismo proceso. Requiere hacer la declaración ante el Ministerio Público. Y empieza el mismo proceso en donde la unidad, a partir de la declaración y si se cumplen ciertas condiciones, por ejemplo la que estaba diciendo, Sí. de que estén previamente organizados antes de que el hecho haya ocurrido. Entonces, ocurre el hecho y si la comunidad está organizada, la comunidad puede pasar a declarar. Ya. Y ya esa declaración va a empezar la unidad de víctimas a valorar la declaración que hicieron para empezar la ruta de reparación colectiva. César, ¿ustedes cómo acompañan a estas comunidades en esos procesos? Bueno, actualmente la Fundación Forjando Futuros puede prestar asesorías para iniciar los trámites de pronto de solicitud de reparación colectiva ante la unidad de víctimas. Pero nosotros más que todo nos enfocamos en el tema de las reparaciones individuales para casos concretos. Como lo decía el compañero Alfredo, cuando son colectivas es para grupos, no para sumar reparaciones individuales, sino para reparar a una comunidad que como grupo se ha sentido afectada en sus derechos, ya sea como porque la afectación la ha sufrido todos, la suma de todos los sujetos, o porque ha sido alguno de ellos, pero que ha tenido un impacto que de alguna forma disuelve en toda la comunidad y lleva a este tipo de reparación, pero también podemos llevar ese tipo no de representación, porque como le decía Alfredo, todo eso se puede hacer directamente ante la unidad de víctimas, no es necesario ningún tipo de abogado para que te represente ante ellos. Ellos se encargan de alguna forma encarrilarte por este camino, no es necesario que usted le pague a una entidad para que esto ocurra, simplemente van allá, pero nosotros como fundación podemos de alguna forma dirigirlos ante las autoridades competentes y de alguna forma agilizarles el trámite indicándoles qué medios deben llevar para facilitar pues todo el proceso de indemnización colectiva. Bueno, yo tengo una pregunta y es cuando se afecta a una familia, ¿quién debe hacer la presentación de este proceso? ¿Es quién es cabeza de familia o tienen que ser todos los integrantes de ese grupo familiar? Un solo integrante ¿Con uno del solo? grupo familiar puede ir a declarar qué le ocurrió a todos los integrantes del grupo familiar. Ya. Pero hay que tener presente que en este caso nos encontramos ante una indemnización de carácter individual, Sí. donde la indemnización por el hecho victimizante en este caso se va a repartir entre los integrantes de ese núcleo familiar que se vean afectados como consecuencia del hecho victimizante. No se va a extender a toda una comunidad, a menos que esa familia sea representativa y de alguna forma ese daño puede impactar a toda una comunidad, por ejemplo en el caso de las comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas o algún otro tipo de entidad también de carácter colectivo. Así es. Bueno, recordemos que las personas se pueden comunicar a la línea telefónica 265-7757, se investiga su caso y aquí tienen respuesta inmediata, y también a una línea de WhatsApp, la estaremos dando más adelante. Ya tenemos un caso precisamente de la línea de WhatsApp de este programa y es el caso de la señora Elvia del Socorro. Alfredo, tenemos respuesta para doña Elvia. En este caso tengo yo la información. O sea, la señora Elvia se desplazó en el año 1999 de Santander. Actualmente está recibiendo atención humanitaria y se le recomienda por parte de la unidad que para el 20 de este mes acuda de nuevo a un punto de atención para determinar de nuevo el pago de la otra ayuda próxima que viene para ella. Claro que sí. Es importante aclarar que doña Elvia, además del hecho de desplazamiento, el cual el próximo 20 de enero puede ir a solicitar la ayuda humanitaria, doña Elvia ya ha sido indemnizada por dos hechos victimizantes, por el de su esposo y el de su hermano. Entonces este es un caso en donde doña Elvia es reparada tanto por desplazamiento como por el homicidio de su esposo y el de su hermano. Sí. Y este punto es muy importante aquí, para que la gente tenga claridad, que las personas pueden declarar por diversos hechos victimizantes. Tenemos el caso también de doña Rosa. Sí. ¿Qué respuesta le tenemos a doña Rosa? Bueno, doña Rosa, tenemos un desplazamiento del municipio de Apartado de 1996. Actualmente la ayuda humanitaria se encuentra suspendida. Ya la señora doña Rosa, de alguna forma, ha cubierto algunos de los límites temporales y legales para el recibimiento de la ayuda humanitaria, que en este caso es el transcurrir de los 10 años y la superación de las desventajas y vulnerabilidades de carácter derivadas del desplazamiento forzado, como por ejemplo de carácter económico en el tema de alimentación y vivienda. Entonces en este caso se encuentra suspendida la ayuda y está pendiente de la indemnización. Actualmente se encuentra en proceso de reglamentación todo el tema de indemnización, por eso la unidad recomienda
a doña Julia que se acerque a los puntos de atención más cercanos a partir del mes de marzo de este año.